Hay una pregunta que muchos creyentes llevamos en silencio. Hay una pregunta que muchos creyentes no nos atrevemos a decir en voz alta porque nos daría vergüenza. Sería como una confesión de nuestro fracaso. La pregunta es esta: ¿por qué sigo cayendo en el mismo pecado? ¿Por qué sigo cayendo en el mismo pecado? Y no me refiero a pecados nuevos, sino a los mismos de siempre, a los que ya conocemos. Ya sabemos cuál es el patrón que nos lleva a pecar. Sabemos cómo viene, sabemos cómo empieza, sabemos cómo terminamos y aún así caemos otra vez. Y lo que hace doloroso este asunto, hermanos, no es la caída en sí misma, que ya de por sí es mala, sino el contraste de cómo debería ser nuestra vida. Porque nosotros, los creyentes, no somos incrédulos de Dios. Nosotros no dudamos de su existencia. Nosotros hemos visto su gracia, nosotros hemos visto su favor, nosotros hemos llorado delante de Él, hemos visto su promesa, su fidelidad. Y precisamente por eso, cuando recaemos, el golpe es más duro. Porque sabemos perfectamente qué es lo que acabamos de hacer. Después que recaemos, hermanos, llega la culpa, vienen múltiples preguntas a nuestra mente. ¿Hasta cuándo Dios va a tener paciencia conmigo? ¿Por qué caigo una y otra vez en lo mismo? ¿Llegará el momento en que Dios al fin ya se canse de mí y me deseche? ¿Acaso soy un verdadero creyente? ¿Mi fe es genuina? Y si es así, ¿por qué sigo tropezando tanto? Esta mañana, hermanos, a través del pasaje de Génesis, nos vamos a encontrar con un hombre que conocía muy bien estas preguntas, aunque quizás no las formuló de esta manera. Se trata de Abraham. Abraham, como lo escuchamos en la mañana con nuestro hermano Fernando, es conocido como el padre de la fe, el amigo de Dios, el hombre que Dios eligió para cambiar el destino de la humanidad. Y sin embargo, hermanos, en este pasaje lo vamos a encontrar en uno de sus peores momentos. Lo vamos a encontrar en uno de los terribles momentos de su vida. Nuestro pasaje que vamos a estudiar, hermanos, en Génesis 20, es un pasaje incómodo, pero al mismo tiempo es un pasaje necesario. Porque a través de este pasaje vamos a ver la manera en que Dios responde a la caída de Abraham y al mismo tiempo vamos a encontrar consuelo ante nuestras propias recaídas. Y no solo eso, también vamos a conocer más de Él y qué es lo que Él hace cuando nosotros recaemos. Por eso la idea central de este sermón, que está formulada a modo de pregunta, es la siguiente: ¿qué hace Dios ante nuestras constantes recaídas en el pecado? ¿Qué hace Dios ante nuestras constantes recaídas en el pecado? Para responder a esta pregunta, vamos a ver tres verdades. Sin más preámbulos, vamos a ver a la primera de ellas, que es nuestro primer punto. ¿Qué hace Dios ante nuestras constantes recaídas en el pecado? En primer lugar, Dios nos revela nuestra inclinación a pecar. Dios nos revela nuestra inclinación a pecar. Hermanos míos, el pasaje que estamos viendo y que vamos a estudiar comienza con Abraham en una ciudad llamada Gerar. Y lo primero que nosotros debemos preguntarnos es: ¿qué hace Abraham aquí? ¿Cómo llegó? ¿Por qué está aquí? ¿Cuál es el contexto de esta historia? Básicamente, hermanos, desde el capítulo 12, Dios le dice a Abraham que salga de su tierra, en Ur de los Caldeos, y viaje hasta la tierra donde él le iba a mostrar. Abraham se lanza ese viaje y llega a un sitio llamado Canaán. Cuando llega a ese lugar, Dios le dice: Abraham, toda esta tierra va a ser tuya. Yo te prometo que yo te la voy a dar y tú y tus descendientes van a vivir en este lugar.
Por lo tanto, ve y recórrela toda para que sepas que toda esta tierra es tuya. Bueno, Abraham decide recorrer toda la tierra de Canaán, llega a un sitio llamado Hebrón, luego sigue viajando y de ahí llega a Gerar, que es donde empezamos nuestro pasaje. Gerar es una ciudad que está dentro de Canaán, pero es gobernada por filisteos. Hermanos míos, en pocas palabras, Abraham está obedeciendo lo que Dios le mandó. No hay ningún problema, hasta ahora todo va bien. Pero de allí llegamos a nuestro versículo 2 y ahí es donde vemos que todo cambia. Abraham dice de Sara su mujer, es mi hermana. Y aquí empezaron los problemas. Aquí empezaron los conflictos. Abraham llegó a este lugar, llegó a Gerar y mintió acerca de la relación que tenía con su esposa. Llegó con su esposa y dijo, ella no es mi esposa, ella es mi hermana. Abraham mintió. Abraham pecó. Y debemos detenernos en este pecado. Debemos analizar la magnitud de este pecado para que podamos considerar lo grave que es, porque no es simplemente una mentira. Hermanos, cuando nosotros vemos la vida de Abraham, nosotros nos damos cuenta que Abraham no es un hombre cualquiera. Abraham no es simplemente un hombre de por allí, cualquiera, desconocido, random, dirían las generaciones actuales. Abraham es el hombre que Dios había elegido para bendecir el mundo. Abraham era el hombre al que Dios le había hecho una promesa inmensa. Abraham es el hombre de Dios. Abraham es el escogido de Dios. Pero ¿qué pasa con Abraham? Acá lo vemos tropezando, acá lo vemos cayendo, acá lo vemos fallando. ¿Cómo es posible, hermanos, que este hombre a quien Dios le había hecho tan grandes promesas, llega a una ciudad donde nadie le conoce y se le olvidan todas las promesas de Dios? ¿Cómo es posible esto? Y miente, y peca, y niega a su esposa. Hermanos, para nosotros es chocante ver esto. Porque cuando nosotros vemos a un hombre de Dios, cuando nosotros vemos a una mujer de Dios pecar, hay algo chocante en eso. Nosotros de alguna forma quisiéramos tratar de justificar las razones de por qué hizo lo que hizo. Nosotros quizás pudiéramos ver a Abraham y decir, oye, lo que pasa es que Abraham, no sé, lo presionaron, se asustó, sentía presión, sentía miedo, lo agarraron de sorpresa. Y tú sabes que cuando uno está asustado, uno a veces dice cosas sin pensar. Posiblemente eso es lo que Abraham hizo. Estaba nervioso, se dejó llevar por la presión y pecó. Ya, lo pasamos por alto. El tema con Abraham, hermanos míos, es que cuando nosotros rastreamos toda su vida, nos damos cuenta que no es la primera vez que esto sucede. Quiero invitarlos que por favor me acompañen al capítulo 12 de Génesis. Vamos a ver el capítulo 12, versículo 10 al 13. Dice así: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. No es la primera vez que Abraham hace esto. Hermanos, cuando Abraham estaba en Egipto, sacó su antigua carta, mintió sobre la relación con su hermana. ¿Por qué razón? Por temor a que lo mataran, porque Sara era una mujer muy hermosa.
Por lo tanto, hermanos, la situación que estamos viendo en Génesis 20 no es nueva. Otra vez, Abraham falló. Otra vez, Abraham mintió. Otra vez, Abraham confió en sus propios planes y métodos en lugar de confiar en el Dios que lo ha estado acompañando y protegido. Y si seguimos escarbando, y si seguimos profundizando, esto se pone cada vez más peor. ¿Por qué? Porque desde la primera mentira de Abraham en el capítulo 12 de Génesis hasta la segunda mentira de Abraham en Génesis 20 han pasado 8 capítulos. Vamos a escuchar rápidamente qué sucedieron en esos 8 capítulos. Bueno, durante esos 8 capítulos se nos dice que Abraham creyó en la promesa de Dios y le fue contado por justicia. En esos 8 capítulos se nos dice que se le apareció el rey de Salem, Melquisedec, y lo bendijo en nombre de Dios. En esos 8 capítulos, repetidas veces, Dios se le aparece a Abraham y le dice que él va a ser su escudo, su protección, su defensor. En esos 8 capítulos, hermanos, Dios le promete a Abraham que por medio de Sara y por medio de él van a concebir un hijo, algo que era humanamente imposible. Durante esos 8 capítulos, Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes, en señal de que la promesa de Dios era verdad. Uno pudiera pensar que después de haber pasado todo esto, Abraham ya debería estar maduro. Abraham debería ya ser un hombre firme, un hombre piadoso, porque ha visto las promesas y las bendiciones de Dios por tanto tiempo. Abraham ya no es un nuevo creyente, hermanos. Abraham ya tiene años en la fe. Ha visto la fidelidad de Dios. Por eso, cuando lo vemos recaer, cuando lo vemos mentir sobre la relación con su esposa, no podemos más sino preguntarnos, ¿otra vez? ¿Otra vez, Abraham? ¿Otra vez pecaste? ¿Otra vez desconfiaste de Dios? ¿Acaso no aprendiste la lección? Una vez más, la esposa que Dios te dio, que debías amar, que debías proteger con tu vida, la pones delante de ti como un escudo humano para proteger la tuya. Otra vez. Después de todo lo que Dios te ha mostrado, de todo lo bueno que ha sido contigo, ¿no deberías ser más constante, más maduro, más sabio? Hermanos, Dios nos revela en este capítulo de Génesis 20 cómo un hombre como Abraham puede recaer una y otra vez en un viejo pecado. ¿Cómo podemos ahora justificar a Abraham? ¿Cómo podemos defender a Abraham? ¿Cómo podemos alzar nuestra voz en su nombre? O hermanos, ¿cómo siquiera podemos alzar nuestra voz por nosotros mismos? ¿Somos acaso nosotros diferentes a Abraham? Dios ha derramado su bendición sobre nosotros. Amén. Nosotros, hermanos míos, tenemos la revelación completa que Abraham no tenía, la palabra de Dios. Nosotros cada domingo nos exponemos a la palabra de Dios. Nosotros, por medio de su palabra, sabemos que a Dios le agrada y que a Dios le desagrada. Nosotros sabemos que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Nosotros no somos como los incrédulos. Nosotros sabemos que Dios es santo. Y a pesar de saber y conocer todas estas cosas, tal como Abraham, vamos y recaemos otra vez. Cada uno de nosotros tenemos la tendencia, tenemos la inclinación
de caer una y otra vez en pecado. Por ejemplo, hermanos, nosotros sabemos que la mentira es mala. La mentira es del diablo, lo decimos. Sabemos que es pecado, pero basta con que nos presionen un poquito. Basta con que nos pongan contra la espada y la pared para que, como Abraham, mintamos. Sí, yo hice esto. Sí, yo no estuve allí. Mentimos. Nosotros sabemos, hermanos, que el chisme y el murmurar es pecado. Nosotros vimos cómo el hermano de Abraham y el hermano de Moisés y la hermana de Moisés fueron castigados por Dios por murmurar. Y a pesar de esto, nosotros murmuramos, hablamos entre pasillos, criticamos y manchamos la reputación de nuestros hermanos. ¿Qué decimos de la ira? Nosotros sabemos que la ira injusta y la ira descontrolada es un pecado que trae consecuencias desastrosas. Muchas personas en un arranque de ira han podido incluso hasta asesinar a otra persona. Y a pesar, hermanos, de que sabemos todo esto, basta solamente que algo no salga como yo quiero. Basta que mis hijos no me hagan caso, que mi esposa me contradiga, que mi jefe me reprenda. Basta solamente, hermanos, que nuestros padres nos hagan perder la paciencia para que actuemos como si estuviéramos encendidos por las mismas llamas del infierno. ¿Y qué decimos de la lujuria? Nosotros sabemos muy bien, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió acerca de codiciar una mujer o un hombre que no nos pertenece. Y que si algún miembro de nuestro cuerpo, nuestro ojo, nos es ocasión de caer, es mejor arrancárselo que ir directamente al infierno. Nosotros sabemos que hubieron hombres, David conforme al corazón de Dios. Nosotros tenemos a Sansón, el hombre más fuerte que había. Nosotros tenemos a Salomón, el hombre más sabio. Y sabemos que estos tres hombres cayeron en la lujuria. Y a pesar de esto, basta solo una mirada, una conversación, un estímulo para que nuestros corazones ardan. Y no por el evangelio, sino por nuestras propias pasiones y concupiscencias. Nos faltaría el tiempo, hermanos míos, para hablar del orgullo, de la autocompasión, de la queja. ¿Qué decimos de la avaricia, de la tacañería, de la imprudencia, de la jactancia, de los celos, de la envidia, de la comparación, de la competencia entre nosotros? ¿Qué decimos de la impuntualidad? Hermanos, nosotros sabemos que el culto empieza a las 10. Pero seguimos recayendo, llegando a la hora que queramos, afectando y distrayendo a los servidores, a los hermanos, al predicador, y lo justificamos. Recaemos constantemente. Y lo terrible de estos pecados, hermanos, como dije al inicio, es que recaemos una y otra vez. No es algo que tú hiciste una sola vez. Simplemente observa y miremos nuestra semana y veamos todas las veces que hemos recaído en alguno de los pecados que he mencionado anteriormente. Preguntémonos, ¿cuál pecado hemos visto en nuestra vida que hemos recaído una y otra vez? ¿Cuál es el pecado que nuestros familiares, nuestros pastores, las personas que nos conocen nos han señalado una y otra vez? Hay personas que dicen, yo no recaigo en ningún pecado. Pregúntale a su esposa. ¿Qué es aquello que ella siempre te dice, siempre te dice, siempre te dice y hasta el día de hoy lo sigues haciendo? ¿Cuál es el pecado que constantemente traemos delante del Señor, confesando, pidiendo perdón, llorando, pero al día siguiente lo volvemos a cometer? Hermanos, a pesar de todo lo que sabemos, a pesar de todo lo que conocemos, a pesar de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, nos seguimos comportando como Abraham. El pastor John Newton
él se describía a sí mismo de la siguiente forma. Cito: hay un mal que me acompaña. Mi corazón es como una carretera, como una ciudad que no tiene muros ni puertas. De él puede salir lo más falso, lo más superficial, lo más absurdo, lo más imposible, lo más horrible, a cualquier hora y en cualquier lugar. Ni el estudio, ni el púlpito, ni siquiera la Santa Cena pueden librarme de esto. Y hermanos, esto lo dijo John Newton no cuando era un nuevo creyente, sino cuando ya era un pastor ordenado, respetado y maduro. En cualquier momento, hermanos, nosotros podemos volver a patrones pecaminosos, podemos ver la contradicción en nuestras vidas. En un instante somos sabios y santos y al siguiente instante somos necios y torpes. El pastor John Owen, en su poco conocido libro llamado El pecado remanente, él enseña, hermanos, que muchas veces nosotros podemos pensar que nuestro pecado está arruinado, que ya ha sido casi totalmente expulsado de nuestras vidas. Ya hemos llorado delante de Dios, ya hemos hecho promesas y entonces concluimos y decimos: ya lo superé. Este pecado ya no tiene poder sobre mí. Pero Owen nos dice que esa ilusión es peligrosa. El pecado no siempre muere. A veces simplemente se esconde. Se retira en las sombras esperando el momento preciso para salir y atacar con toda su fuerza. Esto explica por qué muchas veces en los momentos donde más pecamos es en los momentos donde más tranquilos y relajados y felices estamos. Nos hemos descuidado, hermanos míos. Hermanos, tal como Abraham, nosotros recaemos en nuestro pecado. Nosotros somos hombres y mujeres que estamos dispuestos a exponer a otros, a entregar a otros con tal de protegernos a nosotros mismos. Pero hermanos, Dios no solamente con nuestras recaídas expone nuestro pecado. ¿Qué hace Dios con nuestras constantes recaídas en el pecado? Bueno, lo expone, revela nuestra inclinación a pecar. Pero en segundo lugar, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, Dios interviene salvándonos en nuestras recaídas. Dios interviene salvándonos en nuestras recaídas. Hermanos, una vez que Abraham recayó en este pecado, una vez que mintió sobre la relación con su esposa, nos dice el pasaje que vino el rey Abimelech, que era el rey de Gerar, la tomó y se la llevó. Cuando nosotros vemos, cuando sucede esto, que Sara ha sido separada de Abraham, que Sara le ha sido quitada, es curioso que el pasaje no nos dice cómo reacciona Abraham. ¿Se dan cuenta? No nos dice que se arrodilla, que pide perdón al Señor y dice: Señor, he pecado contra ti, devuélveme a mi esposa. No, el pasaje no dice eso. El texto no nos dice que Abraham haya hecho absolutamente nada. Hay un silencio total. Sara fue llevada. Abraham mintió. Parece que todo está perdido, pero no. Dios no se queda en silencio. Dios no espera que Abraham haga algo. Dios interviene. Nos dice el versículo 3. Pero vino Dios a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Hermanos, Dios no va donde Abraham, el culpable. Dios va directamente a rescatar, a salvar a Sara.
Y para hacerlo se le aparece en sueño nada más y nada menos que al rey Abimelec, un rey pagano. Dios se le aparece en sueños, le dice que debido a lo que ha hecho, él va a morir. ¿Qué nos enseña esto? Que la salvación siempre comienza con Dios, no con nosotros. Dios no espera a que nosotros tomemos la iniciativa para arrepentirnos. Si Dios esperara eso, hermanos, que nosotros tomáramos la iniciativa, nosotros estuviéramos hundidos en las profundidades del mar. Dios se aparece a Abimelec, le dice: eres hombre muerto por tomar a una mujer que no te pertenece. ¿Qué responde Abimelec? Dice que Abimelec no se había acostado con ella y le dice: Señor, ¿matarás al inocente? Yo no tengo la culpa. ¿Acaso él no me dijo que ella era su hermana y ella me dijo que sí, que él era su hermano? ¿Por qué vas a matar al inocente? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Verso 6. ¿Qué le responde Dios? Dios le dice, Dios no es un Dios injusto. Dios le dice: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y en el 7 le dice: devuélvela, porque si no la devuelves, morirás tú y todos los tuyos. ¿Qué nos enseña esta sección? Hermanos, esta sección nos enseña una verdad aterradora, porque vemos que Dios se toma en serio el pecado. A pesar de que Abimelec lo hizo con inocencia, él no sabía, no deja de ser pecado. Está tomando a una mujer que no es su esposa. Pero Dios le ofrece la salida y le dice: si la devuelves, mi juicio y mi castigo no va a venir sobre ti. Y al mismo tiempo, esto es una verdad preciosa, porque si nosotros nos damos cuenta, ¿por qué Abimelec no se acostó con Sara? De acuerdo al pasaje. Exacto, porque Dios no se lo permitió. El texto dice que Dios detuvo a Abimelec de pecar contra él. Y esto es hermoso, hermanos, porque nos enseña, en primer lugar, que Dios interviene en nuestras recaídas para rectificar nuestro pecado. Dios interviene y rectifica el pecado de Abraham. Dios interviene y salva la integridad de Sara. Y Dios interviene y salva la vida de este rey y de todo su reino. Y todo esto lo hace sin la participación de Abraham. Y eso ahora nos lleva a nosotros. ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos caído en pecado? Y tal como Abraham, nos escondemos, nos quedamos en silencio, esperando a ver qué pasa. ¿Y cuántas veces en nuestro pecado nos hemos dado cuenta que Dios ya había estado trabajando para detenernos o para llevarnos al arrepentimiento? ¿Cuántas veces, hermanos, tal como Abimelec, muchas veces hemos decidido y hemos querido pecar y Dios no nos los ha permitido? Una llamada a tiempo, algo sucedió y te abstuvo. ¿Era casualidad? No, es Dios interviniendo. Hermanos, Dios cuando nos salva, Él expone también nuestro pecado. Y eso lo vimos en el primer punto. Nosotros aprendemos que tenemos la inclinación a pecar cuando vemos la vida de Abraham y cuando la comparamos con nosotros mismos. Dios salva a Sara, Dios salva a Abimelec, pero Dios también permite que Abraham sea confrontado por su pecado. Y eso nosotros lo vemos más adelante, cuando Abimelec confronta a Abraham y le dice: ¿por qué me hiciste este mal? ¿Qué respondió Abraham? Oye, Abimelec, perdóname. Lo que pasa es que soy un pecador y me daba miedo y no.
Lo que hizo fue justificarse. Excusas, excusas, excusas. Ciertamente, dice Abraham, no hay temor de Dios en este lugar y por eso yo hice lo que hice. Y aquí tenemos un rey pagano teniendo temor de Jehová. Bueno, lo que pasa, Abimelech, es que si tú lo notas bien, si tú preguntaras, me hubiese pedido más detalle, yo te explico que ella realmente es mi media hermana. Entonces no es que no te dije, no es que te mentí, es que no te dije toda la verdad. Parcialmente, si tú me hubieses preguntado, o no, ¿sabes qué, Abimelech? Lo que pasa es que la culpa es de Dios. Porque Él es el que me hizo errar. Él me hizo como un errante, ando de aquí para allá y bueno, uno tiene que defenderse solo. Excusas. Lo mismo sucede con nosotros, hermanos, cuando alguien nos confronta con nuestro pecado, inmediatamente encendemos el abogado interior y empezamos a decir, sí, pero es que no fue tan así como tú lo dices. Sí, pero es que ese es tu punto de vista. Sí, pero es que si tú supieras todo lo que yo he pasado, me entenderías. Sí, pero la culpa la tiene mi mujer, como Adán. Sin embargo, hermanos, a pesar de las pésimas excusas de Abraham, Dios utiliza a Abimelech para que su pecado sea expuesto. Y esto no es castigo de Dios, esto es gracia. Dios no quiso que Abraham quedara endurecido y cegado en su pecado. Por eso cuando Dios expone nuestro pecado, nosotros tenemos que verlo como gracia, como el favor de Dios diagnosticando o señalando lo que está mal para poder traer el remedio y la solución. ¿De qué formas, hermanos, Dios ha expuesto nuestro pecado? A través de nuestros hermanos, a través de nuestros hijos, a través de nuestra esposa, o como Abraham, a veces hasta de un incrédulo que nos dice las cosas en la cara. ¿De qué forma Dios ha expuesto nuestro pecado? Hermanos, nosotros debemos pensar y debemos meditar que el hecho de que Dios exponga nuestro pecado no es con el fin de destruirnos, es con el fin de salvarnos. Y nosotros, cuando Dios exponga nuestro pecado, no debemos responder como Abraham, no debemos dar excusas, sino que debemos, como Abimelech, responder a Dios con disposición y sin excusas. Hermanos, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto en primer lugar que en medio de las constantes recaídas, Dios muestra nuestra inclinación a pecar. No es que nosotros somos niños inocentes que fallan de vez en cuando. No, somos pecadores intencionales que hacemos las cosas con una motivación egoísta. En segundo lugar, vemos que Dios no solamente revela nuestro pecado, sino que Dios nos salva. ¿Cómo nos salva? Interviniendo muchas veces para guardarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Nos salva de las consecuencias de nuestro pecado y nos expone para llevarnos al arrepentimiento. Y esto es importante, hermanos, porque cuando nosotros vemos el patrón de cómo Dios hace las cosas, nos damos cuenta que Dios siempre ha actuado así. Dios siempre en medio del pecado de sus siervos, Dios viene, interviene y los salva. Por ejemplo, lo decía nuestro hermano Davis en la meditación de la mañana. ¿Qué sucede en Génesis 3? Adán y Eva pecan. Se esconden entre los árboles, se cosen hojas de higuera y cuando Dios los confronta con su pecado, ¿qué responde Adán? Señor, fue la mujer que me diste. ¿Cómo responde Eva? Sí, Señor, fui yo. No, la culpa la tiene la serpiente. Mienten delante de Dios. ¿Y qué hace Dios? Los destruye y los elimina para siempre. Los viste con pieles de animales. Un animal es sacrificado para cubrir la vergüenza de ellos. Y en medio de su pecado, Dios hace la primera promesa del Evangelio. De ti, Eva, saldrá una simiente que aplastará la cabeza del pecado y de la muerte.
Y a medida que vamos avanzando en la historia y vemos la vida de los patriarcas, nos damos cuenta que el patrón es el mismo. Una y otra vez los patriarcas fallan. Abraham mintió en el 12, luego miente en el 20, luego tiene un hijo llamado Isaac que repite el mismo pecado del padre. Luego tenemos a Jacob que engaña a su suegro y al final termina luchando con Dios. Y en medio de cada uno del pecado y de las recaídas de estos siervos, Dios interviene una y otra vez. Tenemos a Moisés, guió fielmente al pueblo a través del desierto. Luego peca. Dios no le permite entrar a la tierra prohibida. Pero ¿a quién vemos en el monte de la transfiguración junto con Jesús? A Moisés. Luego cuando vamos a los jueces, vemos al juez Gedeón, un hombre miedoso y temeroso, que Dios le dice, voy a estar contigo. Y él le dice, pero dame una prueba. Y Dios le da una prueba y después dice, pero dame otra. O sea, era un hombre indeciso. ¿Y qué hizo Dios? Lo descalificó y le dijo, ya está fuera de mi presencia para siempre. No, lo capacita y derrama su gracia. Vemos la historia del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, que luego en medio de su pecado se volvió un adúltero, culpable de asesinato, intentó encubrir su engaño y su pecado por meses. Si Natán no lo hubiese confrontado, ¿qué hubiese pasado? El hombre no habló, pero Dios intervino y envió a Natán para perdonarle su pecado. Este es el patrón que nosotros vemos en la Escritura. Lo mismo podemos ver en Jonás. Jonás no quería obedecer a Dios. No quería cumplir sus planes. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, Jonás, vete. Ya no quiero saber nada de ti. No. Dios interviene, lo trae a Nínive. Y luego de que Jonás predica en Nínive, se sienta arriba para ver cómo la tierra es destruida. Y se molesta con Dios, se llena de ira. ¿Y qué hace Dios? Con paciencia lo enseña a través de la parábola o de la enseñanza de la calabacera. ¿Ven el patrón? Vez tras vez, la Biblia es una historia de hombres que recaen una y otra vez, hombres que fallan, y en medio de esa falla vemos a un Dios que otra vez interviene, otra vez salva. Y eso lo vemos al final, hermanos, en su expresión máxima, nuestro Señor Jesucristo. Cantábamos hace un instante el himno, Él es digno. Y si recuerdan ese pasaje en Apocalipsis, se decía que no había nadie digno para abrir los sellos del libro, y decía que el apóstol Juan lloraba mucho. No hay nadie capaz, no hay nadie que nunca falle, no hay nadie que nunca recaiga, no hay un hombre perfecto que sea totalmente justo y santo. Y le dijeron, no llores, hay uno que es digno. El Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá, Jesús. Jesús vino a la tierra y Él sí vivió perfectamente. Él nunca recayó, ni siquiera pecó la primera vez. Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha en Génesis 3. Y Dios, a través de la falla de todos sus siervos, preservó esta promesa. Dios no iba a permitir que Abraham y Sara y Abimelech detuvieran su plan. No. Dios no iba a permitir que ninguno de los patriarcas y de los profetas que caían y recaían detuvieran su plan. Por supuesto que no. Dios no iba a permitir que ni siquiera sus apóstoles, un traidor y un hombre que hablaba de más, metía la pata constantemente, detuvieran su plan. Lo que Abraham no pudo hacer, hermanos, lo que David no pudo hacer, lo que ninguno de nosotros puede hacer de manera perfecta, lo hizo Jesús. Jesús nunca mintió para protegerse. Nunca huyó cuando tenía que quedarse. Nunca sacrificó a otros para salvarse a sí mismo, sino que Él mismo se sacrificó por otros. Hermanos, cuando Dios nos mira hoy en nuestras recaídas en el pecado,
cuando Dios nos ve pecar una y otra vez, Él no ve únicamente nuestras fallas. Él ve la constancia perfecta, Él ve la obediencia perfecta de Jesús imputada, aplicada sobre nosotros. Cuando tú y yo pecamos en esa lista de pecados que comentamos hace un rato, Dios no trae juicio sobre tu vida, no porque no lo merezcas, sino porque la obediencia de Jesús fue puesta a tu favor. Y eres llamado justo, eres llamado santo y eres llamado bendito. A esto era lo que se refería Pablo en Romanos 7. Cuando Pablo veía su propia vida y decía, pero es que yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Y lo que sé que es pecado, que no debo hacer, lo hago. Y veía esa lucha interna dentro de él y decía, soy un miserable. ¿Quién me librará de vivir así? ¿Quién me librará de pecar y pecar y pecar y pecar? ¿Cuándo será el día que me acercaré delante de Dios totalmente puro y sin mancha? Soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y muchas veces terminamos el pasaje hasta allí, pero el versículo siguiente, capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. A pesar de que vea una lucha diaria y una recaída con mi pecado, yo no voy a ser condenado porque Jesús es mi justicia. Dios me salva de las consecuencias de mi pecado por medio de Cristo. En último lugar, hermanos, vamos a ver nuestro tercer punto, porque Dios no simplemente nos salva. Dios no simplemente es un bombero que apaga el fuego y se va. No, Dios es como un arquitecto que restaura, que limpia, que da forma. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Dios nos restaura cuando recaemos. Leamos versículo 14 al 18. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara, a su mujer. Y dijo Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara le dijo, he aquí he dado 1000 piezas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo de ojos para todos los que están contigo y para con todos eres honrada. Entonces Abraham oró y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Hermanos, terminamos esta historia con una escena que debe llevarnos a reflexionar. Fíjense bien quién actúa con mayor dignidad en la historia. No es el siervo de Dios. No es Abraham, el padre de la fe. Es Abimelec, el rey pagano. Otro rey en su lugar le corta la cabeza a Abraham y se acabó la historia. Pero Abimelec teme a Dios en esta situación y responde de una manera que avergüenza al creyente. Es irónico, como les decía al principio, que Abraham diga que no hay temor de Dios y este hombre que es pagano se comporte y actúe mejor que Abraham. ¿Qué hace Abimelec? Devuelve a Sara. Segundo, le entrega ovejas, siervos, vacas como ofrenda de reparación, de restauración. Tercero, lo invita a vivir en la tierra. Abraham, elige lo que más te guste. La tierra que tú quieras, yo te la voy a dar. Cuarto, le entrega a Sara 1000 monedas de plata como restauración pública. Esas monedas era un mensaje público que decía, esta mujer tiene su integridad intacta. Yo no la he tocado, se mantiene íntegra. Esa es la restauración que Dios trae sobre sus siervos, que muchas veces ni siquiera ellos la buscaron. Esto es bendita gracia.
Hermanos, hay algo que quiero que veamos en esta restauración. Dios no solamente devuelve a Sara, que lo hace. Dios no solamente honra a Abraham, que lo hace. Dios no solamente sana a Abimelech, que lo hace, sino que Dios está haciendo algo más profundo y lento entre líneas. ¿Saben qué está haciendo Dios? Dios está santificando a Abraham. Este Abraham que mintió la primera vez, que volvió a recaer. Cuando nosotros vamos unos versículos más adelante, que creo que lo citaba nuestro hermano Fernando, Dios vuelve a probar a Abraham y le dice, entrégame tu único hijo. ¿Y saben qué hace Abraham? No resuelve, no trata de buscar sus métodos, no se excusa, sino que se levanta de mañana, toma a su hijo y lo lleva delante de Dios. Y Dios lo bendice. ¿Y qué es lo que le dice cuando lo detiene de matar al niño? He probado que temes a Dios. Y ahora no temes a los hombres, Abraham, como hacías antes que exponías a tu esposa. Ahora he entendido que temes a Dios. Todas las circunstancias, todas las recaídas que viviste fueron la herramienta que Dios usó para golpear a Abraham, para producir a Abraham y para que Abraham hoy sea conocido como el padre de la fe. Hermanos, Dios no nos ama porque seamos buenos. Dios nos hace buenos porque nos ama. Amén. La santificación es la obra progresiva de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Cada día el Señor a su pueblo lo está conformando a la imagen de Cristo. No de golpe. Hay muchas recaídas. Pero aún en nuestro pecado, aún en nuestras recaídas, Dios usa eso para hacernos cada vez más como Cristo. Vamos a ejemplificarlo de otra forma. Hermanos, cuando Dios nos salva, es como si nos sacara del barro. Imagina que tú y yo estamos hundidos, sin esperanza, sin capacidad de salir por nosotros mismos, y Dios extiende su mano y nos saca y nos pone en tierra firme. Esto es justificación. Dios nos salva. Es un acto único, completo, definitivo e instantáneo. Antes estábamos hundidos en el lodo, ya no lo estamos. Pero cuando Dios nos saca del barro, todavía tenemos barro encima. En la ropa, en la mano, detrás de las orejas, en el cabello. Bueno, la santificación es el proceso por el cual Dios va quitando ese barro que aún tenemos. No todo de una vez, pacientemente, cuidadosamente. A veces duele cuando quita el barro en una parte que es sensible de nuestro cuerpo. A veces creemos que ya estamos limpios, pero resulta que descubrimos que había más barro escondido en un pliegue de la ropa. Eso es lo que estamos viendo en la vida de Abraham. Eso es lo que vemos en la vida de cada siervo de Dios que recae. Dios todavía está trabajando y lo seguirá haciendo hasta el día de hoy. Por lo tanto, hermanos, las recaídas no significan que Dios te haya abandonado. Si tú recaíste en el pecado constantemente, porque a veces tenemos una idea, bueno, recaí 2 veces ya, pero los que son de ahí para allá, no. Si recaíste constantemente en el pecado, déjame decirte que la obra de Dios no ha terminado en ti. Y Jesús está comprometido en hacerte igual a Él. El mismo Dios que te sacó del barro es el mismo Dios que no va a descansar hasta que estés totalmente limpio. Lo vemos en la vida de Abraham. ¿Qué le dice Dios a Abimelech? Que él iba a ser vivo o iba a vivir si devolvía a Sara, y Abraham oraba por él. Qué ironía de Dios. Imagina este hombre Abraham que sabe que todo esto fue culpa de él. Y Dios lo manda a orar por este rey que se ha comportado excelente. Dios restituyó a Abraham. Dios dice, él es profeta. En otras palabras, él es mío. Él habla en mi nombre. Él es mi hijo.
Él es el portavoz de mi palabra. Dios restaura a Abraham. Y como les decía, Abraham el mentiroso es llamado ahora el padre de la fe. Jacob el engañador es llamado Israel. Nosotros los que fallamos una y otra vez somos llamados hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa. Eso es gracia. Hermanos, a modo de conclusión, ¿qué hemos recorrido en esta mañana? Hemos visto a Abraham caer en el suelo una y otra vez y nos hemos visto a nosotros junto con él. La pregunta que nosotros hicimos al inicio, ¿qué hace Dios ante nuestras constantes recaídas en el pecado? En primer lugar, Dios nos revela nuestra inclinación a caer. En segundo lugar, Dios interviene salvándonos de nuestras recaídas. Y en tercer lugar, vimos que Dios nos restaura cuando recaemos. Así que, iglesia, seamos consolados con esta verdad. No porque seamos fieles, no porque seamos constantes, no porque ahora sí aprendimos la lección. Listo, yo salgo de aquí y no peco más. No. Somos consolados porque Dios es fiel. Somos consolados porque Dios es constante. Dios interviene una y otra vez, lo hizo en la cruz, lo hizo en Gerar con Abraham y lo sigue haciendo hoy mientras tú y yo estamos en este lugar. Dios sigue siendo fiel a tu vida, por lo tanto no desmayes en la lucha con el pecado. Amén. Vamos a orar.